¿Cómo vas pasando la cuarentena? ¿Cómo está la familia, Hernán? Bien, bien, muy bien, tranquilo. Este, para alguien que trabaja leyendo y escribiendo, la cuarentena Claro. es casi una continuidad de lo que uno hace, ¿no? Además, los 4 años de desocupado del macrismo me entrenaron mucho en esto de estar en casa. Así que en casa somos 6, 2 gatos, un perro, mi Ujú. compañera y el chico que está, el hijo que está por venir, así que en ese sentido estamos como muy, muy contentos. Es un momento Bueno, de bueno. mucho disfrute, ¿no? Sí, sí, Ujú. no me puedo, no me puedo quejar. Y encima me agarra con trabajo, con lo cual debo ser uno de los pocos privilegiados cuya cuarentena no lo pone en offside Ujú. en ese tema, ¿no? Digo, qué sé yo. Está muy bueno. Un poco a contramano, ¿no? Yo viví en offside tanto Ujú. tiempo que justo en este momento hubiera sido tremendo para mí, ¿no? Porque trabajaba Claro. dando clases Ujú. o haciendo absolutamente independiente, ¿no? Como tantos Ujú. otros argentinos, ¿no? Yo soy Hernán, consciente primero, de ¿qué eso. es, qué es el INCAP? El INCAP es el Instituto Nacional de Capacitación Política, que depende del Ministerio del Interior, de Guado de Pedro, y está encargado de generar capacitación y formación política para toda la ciudadanía, para las organizaciones no gubernamentales, los sindicatos, agentes del Estado, eh, y estamos armando todo lo que es una estantería, digo estantería, pero en realidad es un andamiaje de escuela virtual para poder darlo en términos, en formas virtuales si continúa la cuarentena, ¿no? Nosotros teníamos pensado hacer, dar la escuela de tipo presencial y viajar por todo el país dando este tipo de charlas y capacitaciones, pero bueno, la pandemia lo hizo imposible, ¿no? Ujú. Pero que Es está otra muy de las... bueno esto de la posibilidad virtual, ¿no? sí, 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 estamos trabajando y tratando de poder realizarlo desde esa herramienta, ¿no? Ujú. ¿Y escribiendo libros, preparando algo, Hernán? De lo último Sí, que me habías sí, dicho sí, la sí. última vez. Sí, estoy trabajando en varias cosas en realidad. Estoy trabajando, el, 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 el más importante para mí es un libro que estoy escribiendo sobre el peronismo, para recordarlo, un ensayo sobre los 75 años de peronismo, que se cumplen ahora en octubre, que esperemos que estén liberadas las librerías para que pueda Ujú. hacerse una venta como corresponde, ¿no? Porque esto también, la pandemia también trastoca todos los circuitos, ¿no? Los Ujú. circuitos de venta, los circuitos de compra, los circuitos de producción, la, las, eh, las editoriales de alguna manera están eh, atravesadas por el mercado, ¿no? Entonces también se hace difícil pensar cómo escribir libros que no sabe si se van a vender, ¿no? Y también el mundo de lo virtual todavía no está preparado para ese mercado, ¿no? Ujú. La pandemia y la cuarentena tiene sus problemas, ¿no? Como verás, el principal eh, problema que me trajo a mí fue el de la peluquería, ¿no? Yo lo tuve hasta hace unos días hasta que mi peluquero me cortó en la casa, sí. Sí, sí. No, quise emparejarme, quise cortarme un poco el pelo y después emparejarlo desparejo, Y le diste con todo. emparejarlo re desparejo y finalmente tuve que pasarme el acero porque era inmanejable, así que Le nada. diste con todo y Bueno, chao. Bueno, pero sí, bueno, yo tengo un amigo militante, Eduardo de la Fuente, que se ofreció a cortarme la casa con todos los cuidados y protocolo, así que bueno, lo pude resolver porque la verdad que era imposible. Hernán, la última vez que nos encontramos, en realidad nosotros tuvimos dos encuentros muy largos, charlas profundas. Una fue antes de las elecciones generales del 2015. sí, Y después de una entrevista periodística tuvimos un almuerzo en el cual los dos coincidíamos, pero vos sobre todo, con tu capacidad de pensamiento, en que se podía venir una etapa más tranquila para la Argentina con Daniel Scioli, independientemente de lo que pensáramos cada uno sobre Scioli, porque
podía terminarse esas discusiones profundas, lo que algunos llamaron mal grieta. Y resulta que, bueno, el escenario fue completamente diferente, fue totalmente diferente, porque, bueno, las circunstancias lo determinaron. A veces los imprevistos cambian la historia, y vos mucho podés Mm, hablar de la historia de la política, por supuesto. Y el año pasado hablamos de un escenario similar, pero con un panorama económico mucho peor, sí. con lo cual la incertidumbre era económica, pero no tanto política, porque se daba esta unión en el frente de todos. Y resulta que ahora la incertidumbre viene por otro lado, siempre el imprevisto que llega sobre la historia y sobre la política, ¿no? Sí, yo de todas maneras creo que en la necesidad básica de aquitar un poco las aguas que planteábamos en el 2015, que la Ujú, sociedad reclamaba, me parece que la mala lectura la hizo el macrismo, ¿no? Yo ujú, creo que el macrismo, más allá de la crisis económica que genera, más allá del desastre económico que genera, creo que lo que peor hace es continuar, o no continuar, sino solamente profundizar, agrandar y redoblar la apuesta en la lógica de lo que era la famosa grieta, ¿no? ujú, La grieta fue un invento de de los medios de comunicación, pero es cierto que el kirchnerismo, el peronismo, había planteado una lógica eh, de, de confrontación, discusión, de debate, de batalla cultural. Y creo que la sociedad en términos, la sociedad de los tres tercios, el tercio definitorio o que define las elecciones, estaba un poco necesitando una relación social más calma, más tranquila, ¿no? Por eso en la segunda vuelta eh, votó por muy poco margen al macrismo, ¿no? Y creo que el macrismo, el principal error que cometió fue el de creer que podía ir por todo, ¿no? Eh, de todas aquellas cosas que acusó el macrismo al kirchnerismo, finalmente las hizo el macrismo, ¿no? ujú, El macrismo intentó ir por todo, de hecho intentó quedarse con todo, con las empresas energéticas, con las empresas periodísticas, con el poder judicial, le faltó quedarse con el poder legislativo, ujú, pero además persiguió a la oposición, la persiguió en términos mediáticos, la persiguió en términos judiciales, la persiguió en términos mm, carcelarios, por lo tanto, yo creo que eso logró que una parte de ese tercio que estaba buscando un poco más de calma se sintiera defraudado, en función también de la crisis económica, ¿no? Entonces esa ujú. crisis económica más la promesa frustrada del macrismo de reconciliación, de pacificación, de moderación, hizo que la sociedad le dijera que no al macrismo de manera rotunda, porque yo creo que lo, lo, lo que le pasó a la sociedad argentina es que quedó rehén de la explicación o de la interpretación que dieron los medios de comunicación el año pasado respecto de la brutal derrota del macrismo. El Ujú. macrismo, después de 4 años de gobierno, de solo 4 años de gobierno, perdió una elección y se retrotrajo al 32% histórico de la derecha en la Argentina. Y en la segunda vuelta, que en realidad fue la primera, porque las pasos funcionaron como primera vuelta, en la segunda vuelta sacó el 40% histórico que sacaban los derrotados en la primera vuelta de todas las elecciones de la democracia. Si vos analizás lo que ocurrió en el 83, Luder perdió con el 40%. Angelos, después de 6 años de Alfonsín, con hiperinflación Ujú. mediante, alcanzó el 39, y pico por ciento de los votos. Eh, Bordón fue una elección diferente porque llegó con el 30% más 10%, 15% del radicalismo, pero Dualde perdió con el 40% de los votos en el 99. La elección del 2003 fue atípica, pero en el 2007, si vos juntás a Wiener y Carrió, sacaron el 40%.
Y la, la, el guarismo que alcanzó Alberto Fernández es un guarismo que está entre los guarismos más altos de los vencedores Ujú, en primera vuelta. Sacó más votos que Menem en la segunda vuelta. Sacó más votos que Cristina en la primera vuelta. ujú. Y sacó ese 48-49%, lo coloca en una buena performance electoral. Lo que pasa es que los medios de comunicación nos hicieron creer que el macrismo había retenido un 40% de los votos que eran propios, cosa que no es así. El núcleo duro del macrismo no supera el 30%, y lo que hubo sí es un 8, 5, 6, algún voto que se le haya escapado, alguno que contó, algún voto de más que se haya filtrado por ahí en las mesas, en algunas mesas, que siempre ocurre, siempre hay errores en todas las elecciones, pero eh, esos votos que se sumaron fueron votos que no, primero que no movieron el amperímetro, porque Ujú. Alberto Fernández creció su caudal de votos, consolidando ese 49% en el frente de todos, y ese 8% no sirvió este, para que se pusiera en riesgo la victoria del frente de todos, ¿no? Entonces, creo que Alberto Fernández entiende, hace una buena lectura de los hechos, sabe que lo que hay que hacer es, de alguna manera, mmm, reparar las, aquellos daños producidos por el macrismo, pero también por errores, por lo que él considera errores propios de la experiencia peronista anterior. Creo que Cristina Fernández de Kirchner, cuando decide nombrar a Alberto Fernández, demuestra su estatura estratégica y táctica, cosa que algunos dudaban, eh, y derrota al macrismo en una primera vuelta y le da al peronismo una victoria avasallante en casi todas las jurisdicciones del país, salvo en el centro, que nunca ha ganado seriamente el peronismo. Porque vos fíjate que en todas las elecciones del 2003 al 2015, Mendoza fue un solo, en un solo momento fue gobernada por el peronismo, siempre fue gobernada por la oposición. Ujú. Córdoba fue gobernada por del azotismo, y en algunos momentos estuvo muy cerca del peronismo y otros no. La provincia, la capital federal siempre fue del PRO, y la provincia de Santa Fe siempre fue socialista. Por lo tanto, esa franja del centro, y que incluye la pampa húmeda, el modelo agroexportador, no fue siempre peronista como nos hacen creer. Entonces, el peronismo ganó el norte, ganó el sur, y además ganó la provincia de Santa Fe y recuperó la provincia de Buenos Aires, ¿no? Entonces, yo creo que no se puede leer mal esa elección, solamente se puede leerla mal si los medios de comunicación hacen esa lectura e intentan imponer esa lectura, ¿no? El Ujú. tema es por qué uno se deja imponer esa lectura, ¿no? Bueno, Claro. eso es un, eh, y yo creo que Alberto Fernández comprende que hay que serenar un poco los ánimos. Y es lo que hace con la pandemia, aunque parezca mentira. La pandemia le permite a Alberto Fernández dar una vuelta de página de las discusiones y los debates planteados hasta el 2019. Porque hoy la cuestión no es macrismo, kirchnerismo, sino es Ujú. si jugás a favor del mercado o jugás a favor de la gente, ¿no? Tal cual. Y en eso hay muchos sectores de, de la sociedad que capaz votaron a Macri, o que no votaron a Alberto Fernández, que ven con buenos ojos. De hecho, las encuestas dicen que el 80% de la población argentina ve con buenos ojos la forma en que está manejando la crisis sanitaria y política Alberto Fernández, ¿no?
Ujú, Entonces, lo que uno analiza ahí es que Alberto Fernández ha ganado territorio respecto del mismísimo 10 de diciembre en el cual asumió, ¿no? Y eso hay que entenderlo ujú, también en las características personales de Alberto, pero también en las definiciones tácticas del peronismo en general, ¿no? ujú. Creo que hay un entendimiento en el peronismo de que esa es la mejor táctica para este momento, ¿no? Ujú. Estamos hablando con Hernán Brienza, un pensador que siempre vale la pena escuchar, y en esta tarde de domingo más, en cuarentena, periodismo en cuarentena, Hernán Brienza, politólogo, escritor, autor del Loco de Orrego, que se hizo famoso por ser leído por varios presidentes, y autor de una obra prolífica, gran historiador, hincha de River, bueno, eso lo podemos obviar. A propósito de River, saludamos a la gente de Juventus, el camp de Mar del Plata, que nos están siguiendo, Carlos Penisi, Horacio Ceballos, el padre de Horacito Ceballos, el gran tenista que nos está siguiendo en vivo en este momento, Mica Nuciari, Gaucho Rivero, algunos que logré ver, Ruiz Díaz, dice crack Hernán, Alejandro Mustafa, Tabuada, Mary Bernal, un abrazo para ella, bueno, tanta gente que nos saluda, Majo Sánchez, nuestra concejal que también está con nosotros. Hernán, hablabas de el escenario en la pandemia y cómo la Argentina le vino a la Argentina este escenario. Mm. ¿Cuál es el análisis del escenario en la Argentina y el escenario mundial? Hay una versión optimista de nuestra parte en cuanto a la revalorización del Estado. Después de la Segunda Guerra Mundial vino el Estado de Bienestar, vino la Edad de Oro en algunos países, y algunos podemos ser por ahí demasiado optimistas y Mm. pensar que puede venir eso. Otros que no. Vos hablas mucho de liberalismo en tus libros, en tus obras. ¿Cómo ves el futuro del liberalismo y si realmente va a venir en serio una revalorización del Estado en general? A ver, primero me parece que yo no tengo problemas estrictamente con el liberalismo, sino con el neoliberalismo, que me parece Claro, que sí, es tal cual. la Ujú, facción ultraideológica y en realidad de la defensa de los mercados y sobre todo del capital concentrado, ¿no? ujú, Pero a ver, yo creo que la pandemia de coronavirus, al ser internacional, lo que genera es un parate de la economía y una necesidad de lo que yo llamo un reseteo de la economía mundial y de las relaciones internacionales, ¿no? Este reseteo uno podría plantearlo con los dos grandes momentos bisagra en los últimos 200 años, que son la División Internacional del Trabajo, que es la aparición de Gran Bretaña como potencia hegemónica comercial a mediados del siglo XIX, después de los acuerdos de Yalta, la emergencia definitiva de Estados Unidos como potencia occidental reemplazando a Gran Bretaña, ¿no? Si bien ese proceso se da desde la Primera Guerra Mundial, creo que en Yalta es donde se produce la definitiva aparición de Estados Unidos como hegemonía ujú, absoluta en Occidente y sobre todo después de la caída del muro de Berlín y la caída de la Unión Soviética, se convierte en el gran ganador de Yalta, Estados Unidos, ¿no? Yo creo que lo que la pandemia de coronavirus está poniendo en crisis es justamente la victoria de Estados Unidos en Yalta, ¿no? claro. ¿Esto qué significa? Significa que aparecen nuevos jugadores, que aparece China muy fuerte, que aparece también Rusia, pero que aparecen elementos que uno hasta ahora no había tenido en cuenta. Por ejemplo, el estatismo francés de Macron era un elemento que no estaba presente hasta ahora, ¿no? Ujú, tal ¿Y cual. eso qué es lo que significa? Significa que el mundo está más cerrado, que el capitalismo financiero internacional está eh, hackeado al menos en términos morales e ideológicos y Ujú, que hay una nueva revalorización del Estado en términos valorativos y en términos ideológicos, lo que no significa es estrictamente que sea el capitalismo financiero internacional el gran perdedor de la pandemia,
porque el parate del mundo lo que genera es que los que tienen más espalda para especular, a la larga ganen, ¿no? Las pequeñas y medianas empresas, si no son asistidas por el Estado, son las grandes perjudicadas por el parate económico de la pandemia. Por lo tanto, esto puede traer una nueva concentración o reconcentración de la riqueza si no se sale bien de la pandemia. Que se salga bien de la pandemia depende de un solo elemento, depende del Estado, depende del factor político, depende de lo fortalecido que estén los sectores políticos respecto al mercado y sobre todo a los sectores concentrados de la economía. Por eso vemos esta pelea de esmerilamiento también de la clase política por parte de los medios de comunicación. Los medios de comunicación que responden, la mayoría responde a esas formas, al capital concentrado, digámoslo, y transnacional en algunos casos, porque son fondos de inversión, no se saben bien quiénes son los accionistas. Bueno, retomo, los grandes medios de comunicación lo que hacen es tratar de desacreditar a las políticas públicas estatistas, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que necesitan es que una vez salidos de la pandemia, los que más riqueza han acumulado en las últimas décadas puedan quedarse con todo, ¿no? Esa es la gran discusión en la pelea en términos económicos. Y yo creo que los estados están ahí para decir que no, ¿no? Ujú. Los estados en esta nueva lógica de esta teoría neosoberanista que está planteada en algunos por la derecha europea, pero también por los gobiernos nacionales y populares latinoamericanos, ¿no? Digo, en esto hay una concordancia entre distintos puntos no neoliberales o antineoliberales, ya tanto por derecha o por izquierda, de cómo salir de la pandemia a partir del soberanismo o de la soberanía del Estado, ¿no? Del Estado como centro neodistribuidor de riquezas, de sentidos, de formas de pensar la sociedad y también comunicativos, culturales, políticos, ¿no? Entonces, yo creo que la gran apuesta que tienen que hacer las mayorías o los pueblos es justamente consolidar en este momento élites políticas o dirigencias políticas fuertes para que puedan hacer enfrentar a los poderes concentrados, ¿no? Eso me parece que es Ujú. la gran pelea de fondo, porque ya lo vemos en Argentina, ha sido muy crudo, ¿no? Estábamos todos unidos hasta que les tocó a los 1.200 empresarios más ricos poner el 1% Mm. de su riqueza, ¿no? Que no tuvieron, a esto hay que decirlo, ¿no? En función de algunas denuncias que hicieron periodistas de La Nación cuando Macri les pidió el 1% de sus empresas a los empresarios, no hicieron tanto no enfrentaron tanto a Macri como si lo enfrentaron al gobierno actual con este bono solidario que pide de 1%, ¿no? Tal cual. Eso hay que plantearlo porque demuestra las diferencias también, ¿no? Una cosa es aportar a un gobierno que les permita ganar a costa del bolsillo de la mayoría de los argentinos y otra cosa es un gobierno que intenta eh, que no ganen tanto, ¿no? Ya lo Ujú. dijo el presidente de la Nación, ¿no? Que ganen un poco Y, menos, ¿no? y esta falsedad, este discurso de decir que en el resto del mundo no hay impuesto a las grandes riquezas y es totalmente lo contrario, ¿no? Es decir, el mundo, en el gran mundo o en lo que llaman el primer mundo, hay muchos casos y mucho más ahora de impuestos a la riqueza, ¿no? De este tipo. Sí, pero no solamente impuesto a la riqueza, el gobierno no está planteando un impuesto a la riqueza definitivo, está Ujú. planteando un aporte Sí. patriótico, ¿no? Ujú. Pero la carga, los países más homogéneos socialmente y económicamente son aquellos que la carga impositiva es mayor
pero al mismo tiempo son aquellos en los cuales el Estado funciona con una clase de dirigente más consolidada. Ujú, El problema de la Argentina es que la clase dirigente no está consolidada, que la clase dirigente es una clase que está más preocupada por las ganancias particulares que por la eh, administración de la cosa pública y que además está enfrentado a las mayorías y además está en una relación de tirantez con la clase dirigente, con la dirigencia política, ¿no? Eh, Pienso en la dirigencia política en términos de la dirigencia política autónoma, ¿no? Pienso en Alfonsín, pienso en el peronismo, ¿no? En ujú. en estos gobiernos que intentan de alguna manera administrar el Estado por, por fuera de los grandes poderes económicos, ¿no? Ujú. Que Hablaste de, cuando se autonomizan generan enfrentamientos y golpes de Estado, ¿no? Que es lo que le ujú, pasó fundamentalmente al kirchnerismo, ¿no? A la ujú, última etapa del peronismo. ujú. Hablabas de elite políticas fuertes, consolidar elite políticas fuertes. ¿Te parece que el Frente de Todos va en ese camino, que se está haciendo bien? Es una coalición de gobierno muy amplia, muy diversa. ¿Cómo ves la situación en el medio de la pandemia, además, ¿no? Sí, yo creo que el peronismo es la clase, la clase dirigente más sólida en la Argentina, ¿no? Ujú, Eh, Primero porque es en en sus distintas estructuraciones de poder siempre ha logrado una herramienta que le permitiera discutir de igual a igual con la dirigencia económica, ¿no? En el caso del Perón original fueron esa alianza entre sindicatos, Fuerzas Armadas, Iglesia hasta el año 54 y hay un sector de los empresarios, ¿no? En el caso de los 18 años de proscripción fueron las 62 organizaciones, la CGT, el movimiento obrero organizado, ¿no? Que le permitió sostener el pacto social hasta la crisis de petróleo y sobre todo hasta la muerte de Perón, ¿no? Eh, y, y después creo que en los 90, con el menemismo, el aparato bonaerense funcionó como las 62 organizaciones y como la alianza política. En el caso de la última, del último peronismo, que es lo que se conoce como el kirchnerismo, creo que la alianza es más compleja porque ya no es sectorial, sino que es de tipo directa con la ciudadanía, ¿no? La relación es directa con la ciudadanía. Si bien hay todo un entramado institucional que incluye a los sindicatos, que incluye al PJ, que incluye aparatos de los gobernadores, la relación se hace eh, se, mucho más de tipo censitaria permanente, ¿no? Por eso los medios de comunicación tienen tanta incidencia, porque la legitimidad está atomizada en la sociedad, con el apoyo individual, con los apoyos de tipo encuestas, con los apoyos mediáticos. Entonces se hace más complejo. La relación entre la dirigencia y la sociedad está menos mediatizada y más atomizada. Esto hace que los dirigentes deban construir su imagen de tipo más personalista, ¿no? Y menos, menos en términos de partidos ideológicos o partidos de masa como lo conocíamos en el siglo XX, ¿no? La relación hoy es mucho más personalista, ¿no? Hay una vinculación, por ejemplo, de un capital político que tiene Cristina Fernández de Kirchner, que lo tiene solamente ella, ¿no? ujú, Y creo que eso hace que las formas en que se juega la política estén más vinculadas a los capitales políticos individuales que a los capitales políticos partidarios, ¿no? Eh, Ese capital fue trasladado a Alberto Fernández y Alberto Fernández también le pone su impronta a su propio ujú. capital político, ¿no? Pero eso, por eso los medios de comunicación juegan a todo el tiempo castigar la imagen política de los desobedientes, ¿no? O de aquellos que pueden
articular una política autónoma respecto del poder económico, ¿no? Ujú. Y en el medio están las decisiones prácticas en beneficio de la gente que está sufriendo este momento más que nunca. Recién contábamos antes que apareciera Hernán que se terminó un operativo hace unos minutos nada más en Mar del Plata, un operativo relámpago de 4 días. El Mm. ANSES recuperó la entrega de las tarjetas alimentarias que se había interrumpido con la pandemia. Vino Fernanda Raberta, puso en marcha en 4 días ese operativo y se entregaron más de 4.000 tarjetas, más de 75 millones de pesos que entra a circular en Mar del Plata. En un momento en el cual realmente hay barrios que la están pasando muy mal, y están las resoluciones prácticas que tienen que aparecer independientemente de estos pensamientos, de estas diferencias. La foto que vemos, Alberto, Sí. Larreta, Axel, hay que ver si es una foto o si después tiene una prolongación. Bueno, ¿cuál es el análisis general que haces de todo eso? Bueno, primero hay que plantear que Roberta fue víctima de esas formas en las cuales los medios de comunicación intentan Uh -huh. esmerillar las individualidades autónomas, ¿no? Políticas autónomas, aun cuando esas individualidades estén al interior de una organización, ¿no? Digamos, Uh -huh. porque intentan resumir a una persona en una operación política, ¿no? Y yo creo que eso hay que estar muy atento porque lo hacen con todos, ¿no? Tal cual. Con todos los que no se someten a ese tipo de presión mediática o económica sufren ese tipo de operaciones. Pero segundo, también es cierto y hay algo que para analizar en esto que vos planteás, que quizás sea un momento en el cual el incentivo ideológico sea menos efectivo que el incentivo de tipo de la buena administración, ¿no? Que la Práctico. sociedad esté más, claro, que la sociedad esté más interesada en recibir o en visualizar una administración eficiente que Uh -huh. una administración de tipo ideológica, ¿no? Que no había ocurrido con el peronismo entre el 2013 y el 2015, Uh -huh. donde algunos sectores fueron fuertemente convocados por los incentivos ideológicos, ¿no? Hoy quizás esos sectores que fueron incentivados ideológicamente en décadas pasadas se mantienen en el frente, pero los nuevos sujetos hacia el interior y hacia el exterior del frente de todos capaz están más vinculados a los incentivos que le da la administración eficiente, ¿no? Uh -huh. El buen hacer del Estado, ¿no? Los saberes del Estado, ¿no? Yo creo que ahí hay que plantear algunas cosas. Si uno mira la foto o la película, lo que ve es eh, gobernadores o figuras políticas más comprometidas con esto del hacer, ¿no? Del hacer Uh de -huh. ese hacer del Estado, ¿no? Los sectores, también hay que plantear algo, ¿no? ¿A quién le conviene que Horacio Rodríguez Larreta esté en el centro de la escena de la oposición? ¿A quién? Le conviene a Rodríguez Larreta, pero también le conviene al sistema político en general. Uh ¿Por qué -huh. planteo esto? Porque con toda su visión ideológica contraria a lo que uno puede Uh -huh. profesar, eh, Rodríguez Larreta parece un jugador mucho más racional dentro de la derecha Uh que -huh. los sectores más fanáticos, Uh como lo -huh. son Patricia Burrich, Fernando Iglesias, el propio Mauricio Macri, ¿no? Que tienen salidas destempladas como peor es el populismo que el coronavirus, y tenemos el coronavirus matando 80.000 personas en Estados Unidos, 8.000 en Brasil, ¿no? Ese tipo de fanatismos y muy sobreideologizados de la derecha argentina, muy vinculados al sociorracismo, al endeudamiento descontrolado y irresponsable.
¿no? Yo creo que en ese sentido la emergencia de Rodríguez Larreta es una emergencia que favorece al equilibrio del sistema político, ¿no? Ujú. Alberto, al destacar la oposición que gestiona y que gobierna, ¿está eligiendo la oposición también para que haya un sistema político más racional en la Argentina? Sí, es cierto que elegir al adversario es construirlo, ¿no? Y muchas Ujú, veces elegir al adversario es construir nuestra propia derrota política. El kirchnerismo lo hizo con Macri, ¿no? ujú, sí. Eh, pero, pero cuando vos elegís a Larreta, estás de alguna manera eh, despidiendo la figura política del macrismo y de esos sectores tan duros de la, de la política argentina. Y me parece Ujú, que ahí hay una clave para analizar un poco, ¿no? Eh, porque a veces en el peronismo tenemos esa vocación de hegemónica de querer gobernar siempre, eh, para siempre y por siempre, ¿no? ujú, Y a veces también tienen derecho a gobernar otros sectores políticos, ¿no? Si consiguen una mayoría. El gran problema está en el daño que hacen esos otros cuando gobiernan, ¿no? Y quizás lo que habría que impedir es ese daño, no que gobiernen otros, pero sí impedir ese daño, ¿no? ujú. Ese daño de la duplicación de la deuda externa en 4 años, ¿no? Claro. Que pone de manifiesto la criminalidad de las formas de acumular capital de las clases dirigentes económicas en Argentina, ¿no? Ujú. Bueno, Hernán, viste que esto termina, creo que a las 7 y unos minutos, la hora de Instagram en vivo se termina, así que ¿Y qué hora primero es? anda, creo que 7 menos 5, unos minutos Ah, más. charlamos un montón. Sí, sí. Anda diciendo por las dudas que se corte después, porque ahí apareció el Vasco interesado con lo del INCAP, cómo va a ser esto de los cursos virtuales, y lo pueden ir viendo en algún lado, en el futuro. Estamos todavía armando ese andamiaje. Cuando lo tengamos aceitado ya lo publicaremos Ujú. en las redes del INCAP, ¿no? Bien, Están en Instagram, en Facebook y en Twitter también. bien. Y vamos saludando a la gente también de Abrazo Ciudadano que se suma, que estuvo en la organización de tu última charla acá en Mar del Plata. Y bueno, vas a volver a Mar del Plata a esas caminatas. Te dejaba tomando un café, desayunábamos y te ibas caminando hasta el centro. No querías que te lleven el Sí. auto. ¿Ahora dejaste de hacerlas en Buenos Aires o Mira, la verdad cuarentena? es que intenté hacerlo lo más posible, pero en la cuarentena Claro. la verdad que se hizo imposible salir. Y lo que hago es, por suerte tengo terraza, Ujú, y camino en la terraza como puedo, ¿no? Son ujú. 180 pasos por vuelta, Ah, bueno. así que Está bien. tengo que dar como 100 vueltas para hacer una caminata, pero lo que hago es caminar 45 minutos cuando puedo, cuando el Bueno. tiempo me lo permite y cuando la cabeza está lo suficientemente despejada como para no Ujú. quedarse también encerrado, ¿no? Hace mucho más que yo que no hago nada. Pero en lo físico, digo. Eh, Bueno, estoy obligado por la salud, claro, eso es sí, sí. Sí, ese es sabía. el problema, ¿no? Hernán, y en cuanto a esto del encierro y la cabeza, cómo trabaja la cabeza, ¿te podés concentrar en leer y escribir? Hay Sí, gente que sí, capaz que no tanto, pero bueno, vos sí, tenés, sí, tenés sí. el ejercicio igual. Sí, pero no tiene que ver con eso. En mi caso tiene que ver con que a mí lo que más me gusta en la vida es, digo, fuera de las cosas que nos gustan a todos, ¿no? Que tienen que ver Ujú, con lo biológico, lo que más me gusta es leer y escribir. claro. Entonces, yo reconozco que es como si, no sé, a alguien que le gusta, Borges decía que él consideraba que el paraíso era una gran biblioteca. Bueno, a mí me Ujú, pasa algo parecido, ¿no? Tengo ujú, una buena biblioteca con libros que todavía no he leído, entonces tengo la posibilidad de recuperar esos libros, ¿no? ujú. Lo que aproveché es para consolidar conocimientos básicos que por ahí no tenía, ¿no? Entonces estoy haciendo estudios históricos, me la tomé con la Edad Media, entonces estoy estudiando
Ah, primero estudié el marco general de la filosofía, de la historia de la filosofía, y ahora estoy trabajando la Edad Media, ¿no? Entonces estoy leyendo libros de historia de la Edad Media, filosofía de la Edad Media, como para ir llenando algunos casilleros que me faltaban en mi propia ujú, formación, ¿no? Y sobre todo historia del arte, estoy leyendo mucho que nunca había entrado allí. mira, hay que entrarle Y a eso, ¿no? recuperé la pasión por la lectura y la escritura de la poesía, así que es algo que tenía una Ujú. deuda muy fuerte de mi juventud, entonces con todas esas cosas me divierto como loco. Veo algunas Algo- películas, descubrí el arte de cocinar, así que estoy cocinando ah, yo. mira, ¿qué hiciste de bueno? No, lo que pasa es que reconozco que soy muy bodegonero, ¿viste? A mí me gusta mucho la comida de los abuelos, entonces, qué sé yo, hago ese tipo de cosas, tipo pastel de papa, guiso de lenteja, guiso de verdura, guiso de carne, hago Mm, esas polentas, hago esas cosas, ¿no? ujú, Hago esa comida de bodegón, ¿no? Bifes a la criolla, envoltini de pollo, esas cosas, ¿no? Digo, mm, carne no soy un chef sutil, ¿no? Soy más ujú, bien un tipo bruto, ¿no? Un tipo que cocina como cocinaba mi abuela, ¿no? Este ujú, tipo de comida que es como la comida porteña, ¿no? Digamos, esa, ujú. canelones, ese tipo de cosas Uf. que sí, sí, sí. Y algo Y de la después, por eso lectura para después hay que recomendar. salir a caminar, ¿no? Algo de la lectura para recomendar más allá de lo de la Edad Media, algo, alguna novela, algo en especial que quieras recomendar para la cuarentena, para el quedarte en casa, quienes nos están escuchando. Yo creo que, bueno, una de las cosas que también, pues, yo lo que pasa es que soy medio metódico, ¿no? Entonces Mm, me la tomo con un tema y me, cómo es que se dice? Me encierro en ese tema, ¿no? Lo que hice en los últimos días también en respecto a las novelas es leer mucha novela británica. Martin ujú, Amis, Ian McEwan, eh, eh, Julian Barnes, ¿no? Entonces leí ese tipo de novelas, ¿no? Eh, ujú. y la verdad es que las recomiendo. Nick Horby, ¿no? Alta Fidelidad, que es una buena película. Uf. Leí ese tipo de novelas y la verdad es que las disfruté muchísimo. De Nick Horby, recomendable Juliette Desnuda, no sé si lo leíste, pero es lo Sí, mejor sí, de sí. Horby. Y Fiebre en las gradas, ¿no? Que es un Un libro clásico. sobre fútbol, ¿no? Un clásico sobre fútbol. Sí, Ujú, sí, sí. Pero hay una novela de Julian Barnes que es muy linda, que es la única historia. Es una gran ujú. novela sobre, La única sobre historia de Julian Barnes. sí, La sí, única sí, historia. sí, Bien, bien. sí. Bueno, Hernán, creo que se nos termina el tiempo. Bueno, Acá Expiación, bien. leí esos clásicos, ¿no? Expiación de Ian McEwan Ujú, también. ujú. Este, sí. Bueno, ahí vemos que te piden que vengas a Mar del Plata. Por supuesto, cuando termine la Cuando cuarentena quieran, yo a Mar del Plata estarás por voy acá. sin que me inviten, voy porque me encanta pasear por ahí. Te vamos a invitar. Reconozco que cuando voy a Mar del Plata, hay dos lugares que cuando voy, tanto a Mar del Plata como a Bariloche, no puedo sustraerme de la mirada turística tonta, este, y no logro profundizar en el conocimiento de esas realidades, ¿no? Lo reconozco, confieso mi superficialidad y mi banalidad turística cuando voy a esos lugares, ¿no? Bueno, Pero sé que para los que viven en Mar del Plata y Bariloche la realidad es otra, pero para los que vamos así cortito es muy disfrutable, ¿no? te esperamos pronto, seguramente en la casa de enfrente, con alguna charla, con algún mate. No sé si podemos decir el nombre del hijo que se viene, eso lo dirás vos, pero sí desearte lo mejor. ¿Mm? Bueno, muchísimas gracias. Bueno, Te mando un abrazo grande. ya sabremos por qué sonreímos. Abrazo grande. Lo mejor. Abrazo. Chao, chao. Chao. Hernán Brienza con nosotros en estas charlas de periodismo
en cuarentena. Nos reservamos el tema del nombre del hijo, que es algo que tenemos entre nosotros. Gracias a todos y a todas por acompañarnos. Un abrazo grande.